Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Parece que el tema ha traído bastante repercusión, ¿no? Eh, lo hemos planificado pensando en eh, una, una sugerencia que nos dio un distribuidor de la línea de Rodrigo, que hablásemos un poco sobre los productos con la idea de establecer diferencias, ¿no? Y que lo podríamos hacer también pensando en las personas que los consumen, ¿no? Entonces, la idea fundamental se ha transformado en eso, en tratar de que esta primera plática, ya que yo iba a darla todo en una sola, pero me di cuenta de que era muy difícil hablar de todo lo que tiene que ver con el control de peso y los productos en una sola, así que el miércoles que viene vamos a ampliarla. Hoy vamos a ver nada más que los productos de control de peso, pero como ustedes vieron en el video, detrás de los problemas de obesidad hay un montón de otros problemas cardiovasculares, respiratorios, circulatorios, renales, hepáticos, digestivos, etc. Entonces, cuando nosotros comenzamos a usar los productos, eh, vamos buscando no solamente eso que es el control de peso, sino que también mejorar nuestra calidad de vida. Y a veces solamente con los termogénicos no alcanza. Dicho esto, pregunto si se ve bien, se escucha bien. ¿Está bien? Gracias, Rodrigo. Bien, vamos a comenzar. Perfecto. Entonces, bien, lo primero que vamos a comentar es esto, porque esto lo vamos a encontrar y siempre ha sido un gran obstáculo, no solamente sobre los productos de control de peso, sino que todos los productos, y el problema es la advertencia del cromo. Una de las cosas que nosotros debemos entender es, acá les muestro un ejemplo, acá tenemos dos etiquetas, una de la caja de Wansemix de México y la misma caja de Wansemix en la Argentina. Y en recuadro estamos viendo las advertencias que aparecen uno y otro. OmniLife directamente etiqueta los productos desde origen a nuestros países con las normas de cada país. Y nosotros tenemos unas normas muy complejas. Vean ustedes algo. Ahora con las etiquetas negras tenemos el problema del hexágono negro en el BioCross y más tarde lo vamos a tener también en el Ego 10. Pero en otros países eso no sucede. Sin embargo, el producto es el mismo. ¿Por qué debemos dejar aclarado esto? Porque muchas veces nosotros cuando vendemos los productos, distribuimos los productos y asesoramos a la gente, siempre aparecen preguntas relacionadas con estas advertencias. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro y es lo siguiente, que la norma FSSC 22000 es una norma que hace que nuestros productos sean inocuos. ¿Qué significa inocuidad? Que no pueden, por ejemplo, interactuar con medicamentos, no pueden interactuar con enfermedades preexistentes. No. Entonces, cuando aparecen personas que dicen, yo tomé tal producto y me subió la presión, no es verdad. Cuando aparece otra persona que dice, no, se me fue el azúcar a las nubes, tampoco es verdad. Me dio mareo, tampoco es verdad. Me dio dolor de cabeza, puede suceder al principio si hay crisis curativa, pero no es una condición del producto. Y eso tiene que quedar claro porque es parte de la seguridad que nosotros tenemos que tener con respecto a los productos. Por eso es que Amaury siempre dice lo mismo, dice, nosotros no tenemos cursos de venta, básicamente porque nuestra confianza está en nuestros productos. Nosotros no necesitamos cursos de venta, necesitamos consumir el producto para tener nosotros la fiabilidad de que el producto es totalmente inocuo en nosotros y por supuesto en nuestro entorno y por supuesto en el resto de las personas. Entonces, cuando uno comienza a entender este tipo de cosas,
le es más fácil distribuir los productos. ¿Por qué? Porque ya tiene subsanado el problema de esta pregunta que es recurrente en todas las personas nuevas, tanto como distribuidores como consumidores, siempre es recurrente. Y regularmente las personas nuevas que no conocen de estas leyes de etiquetado, cuando aparece alguien y les menciona esto, regularmente les genera incertidumbre. Y esa incertidumbre debe desaparecer porque en realidad estos productos no pueden dañar a las personas. Están hechas para que beneficien a las personas. O sea, ¿cuál es el mayor problema que pueden generar estos productos? Que hagan poco. ¿Y cuál es el mayor? Que hagan mucho. Por eso es que encontramos cosas increíbles. En alguna oportunidad yo comentaba que dándole a una persona Biocross 2 sobres por día, en 40 días bajó 11 kilos. Sin embargo, no es un producto que yo lo iba a dar para eso. Sin embargo, ese tipo de cosas suceden con nuestros productos. Y acá tenemos esto que siempre aparece, que es una ley, es parte de la misma ley que estábamos mencionando antes, que indica que cada vez que el producto contenga cromo, la caja debe llevar esta advertencia. Diabético, este producto contiene cromo, consulte a su médico. Y acá hay una doble interpretación. Pasa lo siguiente, cuando nosotros usamos los productos, sobre todo los de control de peso y sobre todo los que contienen cromo, sucede que el cromo tiende a estabilizar la curva de glucosa. Y si la persona es diabética, regularmente está tomando medicación para la diabetes, generalmente metformina y en algunos casos hasta son insulinodependientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El producto que contiene cromo, que son muchos, ¿no?, los productos nuestros que contienen cromo, tienden a estabilizar la curva de glucosa. Entonces, regularmente en poco tiempo a veces las personas quedan, entre comillas, sobremedicadas. Y puede suceder que les baje mucho la glucosa. Pero no es un problema del producto, es un problema de la medicación. Cuando sucede esto, la respuesta que yo he dado siempre es la misma. Es decir, bueno, tenés dos opciones. O vas al médico para hacerte un chequeo para que te baje la cantidad de medicamento, o no tomes más el producto. Porque te va a pasar, tenés problemas de diabetes, estás tomando medicación, tomás estos productos que te van a ayudar a controlar la glucosa en sangre, hay dos opciones solamente, o dejarlo de tomar o directamente ir al médico y que el médico haga un nuevo chequeo y lo más probable es que en ese nuevo chequeo la persona baje de consumo de medicamentos para la diabetes. Eso me ha pasado en muchísimos casos, así que sé que es así. Ahora, ¿cuál es la historia interesante? Regularmente aparecen personas que cuando hablan del cromo se dejan nada más que llevar por la advertencia, sin entender el origen de la advertencia. Y las personas que distribuyen estos productos tienen que tener idea del origen real de la advertencia. La advertencia no está diciendo no lo consuma, lo que está diciendo es consulte a su médico, que es lógico. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento determinado en que la curva de glucosa va a tender a estabilizarse y la persona va a quedar sobremedicada. Ahora bien, cuando aparecen ese tipo de personas que son realmente un dolor de cabeza, que no, porque yo estuve viendo con que el cromo que es dañino, etc. Hay dos cosas. Primero, una cosa es el cromo trivalente y otra cosa es el cromo hexavalente. No quiero hacer una clase de química de esto, pero se los explico de esta forma. El cromo trivalente es el cromo biológico, orgánico, que está en las carnes, está en el salmón, está en el brócoli, está en el coliflor, está en el kiwi, etc. Ese es el cromo que nosotros usamos dentro de los productos. Y otra cosa es el cromo hexavalente. ¿Qué es el cromo hexavalente? El cromo hexavalente es el cromo mineral. No sé si se acuerdan de una película de Julia Roberts que se llamaba Erin Brockovich, que ella luchaba a favor de un pueblo que había sido contaminado con cromo, ¿no? Bueno, ese cromo no tiene nada que ver con el cromo biológico, absolutamente nada que ver. Eso es lo primero que debe quedar claro. Y por el otro lado, yo lo que siempre hago cuando aparece ese tipo de persona, les digo que les hago la siguiente apuesta: mostrame una página
una página seria, que eso es importante, que la página sea seria, que hable de que el cromo no es útil para la salud humana y que es peligroso para la salud humana. No existe, no existe. Por ejemplo, una de las páginas que yo siempre consulto es esta. Esta página es la página de los diferentes institutos nacionales de la salud de Estados Unidos. Acá van volcando toda la información. Hay información para profesionales, información para usuarios, información para interesados, etc. Y esto permite, o sea, es una de las páginas de consulta. También consulto la página de la Clínica Mayo, páginas, por ejemplo, de salud.es, que es una página española, etcétera. Son páginas serias, ¿no? Y eso es muy importante entender. No hay una página seria, no existe. Si alguno de ustedes la encuentra, les pediría que me lo mandara el link para revisarla, ¿no? Que hable en contra del cromo dentro de la salud humana. Bueno, ¿y cuáles son las características que mencionan regularmente esto? El uso del cromo en el control de peso, primero ayuda a controlar el apetito, porque tiende a, digámoslo así, generar una estabilidad en la ansiedad. Aumenta el metabolismo, que eso es justamente lo que buscamos con los productos, sobre todo con los termogénicos. Y aumenta la síntesis de las proteínas, aumentando la masa muscular. ¿Eso qué hace? Hace que ayude también, no solamente a la cuestión de control de peso, sino que, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas que consumen nuestros productos, una de las cosas que notan es que no van quedando flácidas a medida que bajan de peso. Bueno, eso es una de las características que el cromo y otros elementos que vamos a ver más adelante también tienen dentro de nuestros productos. Ahora bien, además colabora en las concentraciones elevadas de glucosa, las equilibra. O sea, eso ayuda no solamente a las personas que tienen problemas con la glucosa alta, sino que también directamente a los diabéticos. Ayuda en el síndrome metabólico. Recuerden ustedes algo, el síndrome metabólico en estos momentos se está transformando en una verdadera pandemia y básicamente es por lo mismo de siempre. Mucho estrés, alimentos que no nutren y mucha contaminación. Recuerden ustedes que hay un video de Omnilife que habla sobre los alimentos, que dice que nosotros en nuestro cuerpo tenemos 5.000 veces más plomo que lo que tenía una momia egipcia. Hay unos estudios que demuestran que nosotros parándonos en una esquina de una gran ciudad durante 5 minutos absorbemos más contaminantes que lo que tenía una persona en la Edad Media. Así que imagínense ustedes si no tenemos contaminación para digámoslo así, dentro de nuestro organismo. Y estamos hablando de contaminación, ni hablemos del resto de las cosas. También colabora en las personas que tienen ovario poliquístico, que también se está transformando el SOP, como se le llama, también se está transformando en una cosa muy endémica en las personas. Bueno, está muy relacionado también con el metabolismo y está muy relacionado también con el sistema inmune, ¿no? Ayuda también en el control de los niveles de colesterol y bueno, una de las cosas que hace también es manejar el peso y la masa corporal magra para que nuestro organismo no quede en los estados de flacidez. ¿Por qué hablamos del cromo inicialmente? Porque fue el primer nutriente que apareció en estos productos. Estos son los productos básicos nuestros. El Thermogen T limón y el Thermogen Coffee. Obviamente que de los dos, el Thermogen Coffee, entre comillas, es el más viejo. Es el más viejo y es de los años 90. Es un producto que todavía no ha salido, digámoslo así, de la línea de producción, básicamente porque es un producto que se consume también mucho por gusto, sobre todo aquellos que tenemos varios años en OmniLife o los mismos clientes que tienen varios años en OmniLife, gustan mucho de este café. Donde vemos que este Thermogen, obviamente lo que tiene es polinicotinato de cromo y una mezcla de café. El polinicotinato de cromo, ¿qué es? Es cromo más vitamina B3. Una de las cosas que le sucedió a la doctora Van Halen, que fue la creadora
de este termogénico era que no podía pegar el cromo con la vitamina B3. Entonces, por eso al principio se usó glucosa para que eso sucediera. Por eso es que tiene un cierto sabor dulce, aunque a través de los años se le ha ido bajando mucho el nivel de glucosa. La vitamina B3, recuerden ustedes que es llamada la vitamina del buen humor. Entonces, ¿qué se logra con el polinicotinato de cromo? Se logra mezclar dos componentes que son muy difíciles y son contradictorios entre sí. Cuando ustedes ven a personas que consumen sobre todo lo que ellos llaman quemadores de grasa, van a ver que la fórmula dice picolinato de cromo. ¿Qué pasa? Es ácido picótico con cromo. Ahora, ¿qué pasa? El ácido picótico compite con la vitamina B3. Entonces, ese tipo de productos, cuando las personas lo toman durante mucho tiempo, también les genera mal humor. Les genera mal humor, intolerancia, impaciencia y en algunos casos hasta estado depresivo. Como sucedía eso, obviamente se trabajó en este producto para combinar la vitamina B3 con el cromo y se logró generar una nueva molécula llamada policotinato de cromo. Y es fundamental, ¿por qué? Porque básicamente lo que hace es incorporar el cromo en nuestro organismo y evita todos los efectos secundarios del picolinato de cromo, absolutamente todo. Pero vean ustedes que además tiene una mezcla especial de cafés. Esa es toda la fórmula básica del Thermogen Coffee. Ahora bien, el Thermogen Té Limón, que ahora está endulzado con stevia, básicamente es lo mismo, es cromo con extracto de té negro. El extracto de té negro tiene muchas características muy parecidas a los polifenoles del café verde. Pero tiene solamente dos productos. ¿Por qué hablo sobre ellos? Básicamente hablo sobre ellos porque a medida que vamos viendo en los productos van desapareciendo algunas tecnologías y van apareciendo otras, que así se entiende por qué un producto tiene un valor y por qué otro producto tiene otro valor. Que eso después tiene mucho que ver con los resultados que las personas buscan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos dos productos son los productos más viejos de Unilever. Básicamente son los más viejos y los que necesitan mayor consumo para tener resultados. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo dentro de ellos? Lo que va sucediendo dentro de ellos es que se va generando lo que se conoce como termogénesis, por eso el nombre de termogen. ¿Y qué es la termogénesis? La termogénesis es la capacidad del cuerpo de generar energía que básicamente lo que hace es quemar grasas, ¿no? Por eso es que ustedes, por ejemplo, si toman té limón en esta época del año, sienten un calor inmenso, les viene un calor inmenso. ¿Y por qué? Porque se está generando termogénesis en el organismo. La termogénesis, o una de las reacciones más obvias de ella, es la siguiente. Cuando hay diferencias de temperatura muy extremas, por ejemplo, en el trayecto que nosotros hacemos. Un ejemplo, vamos caminando por la calle con 35 o 40 grados de temperatura y entramos a una oficina donde hay un aire acondicionado a 22 grados. Si ustedes se dan cuenta, la primera reacción que tiene el cuerpo no es de frío, es de calor. Lo primero que hace el cuerpo es empezar a sudar y empezar a generar calor. ¿Cuál es la idea de eso? Es hacer que la temperatura de nuestro cuerpo se tienda a igualar primero a la temperatura de donde venía y luego comienza a bajar para acoplarse a la nueva temperatura que es baja. Bueno, ese es un efecto termogénico. Hacer ejercicios es un efecto termogénico. Bueno, en este caso, a través del polinicotinato de cromo, lo que se hace es eso, es ese mismo efecto termogénico. ¿Y cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que nosotros dentro de nuestro organismo tenemos dos tipos de grasas, las grasas pardas y las grasas blancas. Para que ustedes más o menos lo entiendan, cuando uno va a una carnicería y ve, qué sé yo, carne que tiene grasa amarilla, uno sabe que la vaca o el ternero ya tiene cierta edad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la grasa amarilla es muy propia de las grasas oxidadas, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, el animal es joven
por la grasa blanca. Bueno, lo mismo pasa en nuestro organismo. En nuestro organismo tenemos grasas blancas y grasas pardas. Las grasas blancas son las últimas grasas que hemos incorporado y las grasas pardas son las grasas más viejas de nuestro organismo. Son esas grasas que no se eliminan con dieta. Si ustedes se dan cuenta, una persona cuando hace dieta baja de todos lados menos de donde quiere. ¿Y por qué no baja de donde quiere? Básicamente porque esas son las grasas más viejas que hay. Entonces, baja primero la grasa blanca. Para que ustedes más o menos lo entiendan, imagínense ustedes que van acumulando cosas en una habitación que solamente tiene una puerta de entrada. Y nosotros vamos tirando las cosas, agrupándolas atrás y vamos llenando la habitación hasta que llegamos al principio. Y en un momento queremos, digámoslo así, desocupar esa habitación. Y bueno, vamos a sacar las últimas cosas que pusimos, no las primeras. Bueno, lo mismo pasa con el organismo. Exactamente lo mismo. Que con el efecto termogénico eso se subsana. Por eso es que las personas regularmente ven los resultados. ¿De qué forma ven los resultados? Porque ahí hay otro problema. La mayoría de las personas están demasiado obsesionadas con el control de peso. En realidad, nosotros tenemos que hablar del control de medida, no del control de peso. Porque 100 kilos de grasa estéticamente no es para nada igual que 100 kilos de músculo. Sin embargo, ambos son 100 kilos. Entonces la pregunta concreta es, ¿la persona quiere bajar de peso o bajar de talla? Por eso es que hay personas que de repente nos dicen, no, yo estuve tomando los productos y no bajé 1 gramo. Una de las primeras sugerencias a hacerle es busca una camisa o una chaqueta que tengas ese tipo digámoslo así, de vestimenta que le quedaba apretada y ve cómo te queda ahora. Y regularmente la persona se da cuenta de que si bien es cierto, en la balanza pesa lo mismo, la chaqueta le está diciendo de que no tiene el mismo talle, ¿no? Por eso al principio uno baja más de talle que de peso. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el termogente limón y hasta acá llegamos con los más básicos, que son los más viejos de los termogénicos. Luego tenemos el Cafecino Plus. Y el Cafecino Plus tiene básicamente 3 componentes. Nuevamente tiene el cromo, obviamente tiene extracto de café e inulina de agave. Y el extracto de café verde, llamado también clorofenoles, ¿no? Lo primero que hacen es ayudar al sistema inmunológico. Todo elemento, toda cosa, todo nutriente que ayuda al sistema inmunológico necesariamente ayuda a prevenir el riesgo de cáncer, ya que el cáncer es uno de los elementos básicos que aparecen cuando la persona tiene su sistema muy bajo. Es importante para la absorción y utilización de la glucosa de los alimentos y también ayuda a reducir el colesterol malo y prevenir las enfermedades cardiovasculares. Yo tengo regularmente hay una fórmula que uso mucho con las personas que tienen problemas de colesterol y problemas de sobrepeso, que es darle o Termogen Coffee o cafecino mezclado con Stop. Es una fórmula muy rica de tomar, es un café muy espumoso y, digámoslo así, ayudamos a que la persona tenga resultados con su colesterol y tenga también resultados con el control de peso, que esa es la otra historia que tenemos. Estos productos no bajan de peso, estos productos controlan el peso, que es totalmente diferente. O sea, muchas veces la persona dice, me gusta el café, pero no quiero bajar de peso. Y no va a bajar de peso si tiene el peso justo, porque es un controlador. Y eso es muy importante entenderlo. O sea, ¿para quién es un producto para bajar de peso? Para el que tiene sobrepeso. Pero el que no tiene sobrepeso le mantiene controlado el peso. No es que le va a sacar peso, aún estando con el peso ideal. Eso no es así, es un controlador de peso. Por eso a mí me pasa, por ejemplo, como estos productos, por ejemplo el café, el cafecino y el Termogen Café,
tienen pH controlado, o sea, no son ácidos como el café común. Me toca ver gente que de repente son adictos a tomar café, tienen un peso, tienen un buen peso, o sea, no tienen sobrepeso, y, pero les gusta el café y no lo pueden tomar porque el café común les da acidez, les da reflujo. Y comienzan a tomar estos cafés y les gusta. Y básicamente, ¿por qué les gusta? Porque obviamente al tener pH controlado no generan acidez. Los cafés, ninguno de nuestros productos es ácido. Todos tienen pH controlado o son levemente alcalinos, ¿no? Entonces, otro de los elementos que tenemos es la inulina de agave. Vean ustedes que la inulina de agave es un probiótico y también es una fibra soluble. Por lo tanto, ayuda a mejorar la salud digestiva, ayuda a regular el azúcar en sangre, ayuda a mantener la buena salud de los, digámoslo así, cardiovascular, y mejora la absorción de minerales. Y esto es muy interesante, ¿no? Tengo testimonios de gente que usando este producto, incluso distribuidores, que logran equilibrar, siendo hipertenso, logran equilibrar la presión arterial con el consumo de el cafecino. Y eso se logra a través principalmente de la inulina de agave. Y una de las características interesantes es que mejora la absorción de los minerales. Recuerden ustedes algo, muchas veces las personas consumen minerales, pero no por eso se absorben. Es muy común, por ejemplo, las personas que consumen nada más que carbonato de calcio porque tienen problemas de osteoporosis. Si la persona consume calcio sin consumir vitamina D3, magnesio y vitamina K2, y lo más probable es que termine con problemas. En el caso del carbonato de calcio puede terminar con problemas arteriales y puede terminar con problemas renales, ¿no? Porque no, en el organismo muchas veces no se puede absorber y aunque se absorba, no hay un proceso de fijación del nutriente, en este caso del mineral, ni tampoco de administración del mineral. La fijación se hace a través de la vitamina D3 y la administración del mineral, en este caso del calcio, se verifica a través del magnesio y la vitamina K2. Entonces, el cafecino es fundamental para usar. Cafecino, Dolce Vita, etcétera. Los que tienen inulina de agave también son fundamentales para absorber los minerales en el organismo. No solamente el calcio, sino el magnesio, el selenio, etcétera, ¿no? Bien. Ahora van viendo ustedes lo siguiente, el producto se va haciendo cada vez, entre comillas, más complejo, pero más complejo no solamente por la complejidad, sino que más, más completo para el consumo, ¿no? El siguiente producto es el Dolce Vita. Ya en el Dolce Vita vemos otras características más. Volvemos a ver el extracto de café verde, pero además vemos una serie de fibras. ¿Por qué menciono en este caso el Dolce Vita? Porque hay una, entre comillas, una especie de, ¿cómo lo podríamos llamar? Creencia mágica de que solamente es para la diabetes. No, el Dolce Vita es un controlador de peso, básicamente, y tiene efectos sobre la curva de glucosa. Pero es un excelente nutriente para controlar el peso, sobre todo en las personas que tienen problemas digestivos. O sea, si ustedes se dan cuenta, el hecho de que existan 4 fibras dentro del producto hace que sea fundamental para todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo. Piensen ustedes en algo, hay muchas personas que en estos momentos uno las ve y parecen que estuvieran embarazadas y simplemente están inflamadas. Cuando hablamos en alguna oportunidad sobre los efectos del detox, decíamos que, por ejemplo, un detox no solamente saca materia fecal, sino que saca gases también. Una persona puede tener medio kilo de gases en el intestino, medio kilo. Si a eso le adosamos 2 o 3 kilos de materia fecal, una persona en un fin de semana tira 4 kilos.
Ahora, esos 4 kilos son intestinales, no son grasa, son intestinales. Está bien, se va a sentir muy bien, pero son intestinales y eso debe quedar clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que es muy bueno para la persona. ¿Por qué? Porque la ayuda a sentirse mejor. Piensen ustedes en algo, los naturistas dicen que las personas piensan con la cabeza y sienten con el colon. Toda persona que tiene problemas colónicos tiene problemas de temperamento. O se angustia mucho, o es susceptible, o se pone nerviosa de cualquier cosa, es irritable, etc. ¿Y por qué? Porque tiene el intestino congestionado. La mayoría de las neuronas intestinales controlan los procesos emocionales. Recuerden ustedes algo, el segundo órgano que más neuronas tiene es el intestino. El primero será el cerebro, pero el segundo es el intestino. Entonces las personas necesitan tener el intestino limpio y este es un excelente producto para que eso se produzca. Vean ustedes, por ejemplo, la fibra de acacia. Por supuesto, promueve el tracto intestinal, el tracto digestivo. También reduce el colesterol o ayuda a reducir el colesterol. ¿Por qué? Porque emulsiona las grasas, impide que las grasas se peguen en el intestino. Y lo otro que tiene es que generan sensación de saciedad. Por eso, por ejemplo, para un diabético es ideal el producto. ¿Por qué? Porque le saca esa necesidad de estar permanentemente tratando de comer lo que para él está prohibido, que son carbohidratos y azúcares, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, también absorbe suciedad intestinal. Y eso es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque con el tiempo la persona va a ir sintiendo la depuración del intestino, la desinflamación del sistema digestivo, la mejor, digámoslo así, digestión, ya que una de las características también que tiene la inulina de agave es mejorar mucho la digestión. Luego tenemos, por ejemplo, la fibra de avena. La fibra de avena normaliza la consistencia de las heces. Cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo no solamente a las heces, digámoslo así, sólidas, sino también a las líquidas. O sea, tiende a normalizar, digámoslo así, reblandecer lo sólido y solidificar lo líquido. Entonces hace que el tracto digestivo funcione mucho mejor. Y en ese proceso también está ayudando a la absorción de los líquidos del colon. Recuerden ustedes algo, el colon tiene como función básica reabsorber los líquidos que se usaron durante la digestión en el intestino grueso, en el intestino delgado. O sea, digámoslo así, es un estrujador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que tenga estreñimiento tiene problema en el colon, pero una persona que tenga colitis también. Es más, en la persona que tiene colitis tiene que tomar mucha más agua porque es una de las grandes formas de deshidratarse. Recuerden ustedes que las personas por cólera no mueren por el cólera, mueren por deshidratación. ¿Por qué? Porque nos llega un instante en que no hay líquido en su organismo y el colon sigue eliminando, porque una vez que ya el intestino ya no tiene líquido, el colon comienza a absorber líquidos de otros lados. A eso se debe, por ejemplo, que las personas que no toman agua, y cuando me refiero a agua, no a líquidos. Las personas que no toman agua en estas épocas del año sufren tanto de dolores articulares. Básicamente el intestino necesita hacer el proceso digestivo, toma agua. ¿De dónde lo toma? Del sistema nervioso. Y el sistema nervioso, ¿dónde lo toma? De las articulaciones. Por eso hay muchas personas que, si ustedes le dan, por ejemplo, Power Maker y Ego Life, y les ponen la conducta de tomar agua, esas personas tienen resultados maravillosos. ¿Por qué? Porque hidratan la articulación, hidratan el sistema nervioso, hidratan el intestino, por lo tanto tienen mejores evacuaciones y por supuesto el Egolife fija esa hidratación y el Power Maker hace lo que todos sabemos que hace el Power Maker con respecto a la articulación, regenera, ¿no? Entonces, además esto ralentiza el vaciado gástrico y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos que dentro de nuestro vaciado gástrico salga la mayor cantidad de impurezas, ¿no? Y también sirve la fibra de avena a la absorción de ciertos nutrientes. Hay personas, por ejemplo, sobre todo las personas que tienen gastritis, que tienen una muy mala absorción de nutrientes. ¿Por qué?
porque el mismo problema de jugo gástrico les impide tener una buena absorción. Entonces, ese tipo de personas, por ejemplo, y si encima tienen problemas de dientes o tienen problemas de ansiedad. Hay gente, por ejemplo, que come, y cuando le preguntamos qué come, no tiene ni idea de lo que comió, porque primero comió y después pensó. Y ese tipo de personas además tienen problemas en el estómago, por ejemplo, gastritis, reflujo, etcétera, gastralgias. Lo más probable es que el estómago no pueda hacer bien la descomposición de los alimentos. ¿Por qué? Porque ya deberían haber estado medio triturados en la boca. Recuerden ustedes que el sistema digestivo comienza en la boca, no en el estómago, en la boca. Entonces, si la persona masca mal o no masca, traga y caen los pedazos de comida al estómago enteros. Si a eso le agregamos que la persona tiene problemas gástricos, regularmente la persona que tiene problemas gástricos, ¿qué toma? Toma protectores gástricos, que en realidad son un veneno más, ¿no? Entonces, el intestino no puede absorber, porque el intestino necesita la papilla, necesita el quimo, que esto esté totalmente diluido para que pueda tomar los nutrientes que necesita. Muchos de esos alimentos pasan derecho. ¿Cómo lo vemos? Hay personas que tienen en su materia fecal, tiran pedazos de comida intactos. Y ese tipo de personas, ¿cuál es el problema que tienen? No absorben nutrientes. Y eso trae como consecuencia todo lo que nosotros conocemos, ¿no? No, era fibra de avena, fibra de acacia. Bueno, esta la vimos, fibra de arroz. La fibra de arroz es fundamental. Primero, evita el estreñimiento y segundo, previene el cáncer de colon. Ya un poco hablamos sobre la fibra de arroz cuando vimos la plática del uso, ¿no? Y es un gran preventivo, sobre todo del cáncer de colon. O sea, vean ustedes algo. Vean ustedes que pasamos de productos que lo único que hacían era generar termogénesis a productos mucho más complejos que ayudan a otras áreas de nuestro organismo y que por supuesto colaboran con el control de peso. Imagínense ustedes un producto como el Dolce Vita que está limpiando nuestro organismo, además de ayudarnos con la ansiedad, además de ayudarnos con hacer que nuestro hígado use las grasas acumuladas y no busque nuevas grasas o nuevas fuentes de energía. O sea, ¿por qué explico todo esto? Estoy explicando todo esto para que entendamos la importancia que le debemos dar a un producto. No es lo mismo el termogén de limón que el termogén maracuyá. No es para nada lo mismo. Ahora bien, hablando de termogén maracuyá. Vean ustedes lo que tiene el termogén. Ni siquiera voy a hablar de la parte de extractos de las hojas, básicamente porque las tres hierbas que tienen son 3 depuradoras hepáticas, ¿no? Recuerden ustedes que incluso en estos momentos al romero se le está llamando una hierba milagrosa prácticamente, ¿no? Pero vean ustedes, por ejemplo, que tiene extracto de té negro, que tiene también el termogén de limón, extracto de café, que tiene el cafecino, pero además tiene toda una serie de componentes que ayudan a que el organismo pueda tener una mejor respuesta en el proceso de generar control de peso, ¿no? Vemos, por ejemplo, esto, la N-carnitina. Dice, ayuda a aumentar la velocidad del proceso de generación de energía efectuado en el hígado a partir de las grasas. A ver, lo explico así. Nuestro hígado va a recibir, o sea, la fuente más cercana, más rápida para obtener energía son siempre los carbohidratos. Entonces, ¿qué hace nuestro hígado? Metaboliza los carbohidratos. ¿Y qué hace con el excedente de los carbohidratos? Los acumula, genera una papilla, una grasa,
llamado glucógeno, que se absorbe en el hígado. Pero ¿qué es lo que va sucediendo? La persona vive comiendo carbohidratos. Recuerden ustedes, hay un médico del medioevo que decía, todo es veneno, nada es veneno. Lo importante es la dosis. O sea, todo en su justa medida, dice otro dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema nutricionalmente hablando o alimenticiamente hablando no es si soy carnívoro o soy vegetariano, es el exceso. O sea, una persona que de 30 días al mes come 60 veces carne, obviamente va a tener problemas. Una persona que no consume, por ejemplo, carne, pero que tampoco estudia cómo no consumir carne, o sea, yo no estoy en contra ni del vegetarianismo ni del veganismo, lo que digo es que si se hace sin comprensión, o sea, la persona no entiende que las proteínas las tiene que reemplazar y que no es dejar de comer carne para comer, qué sé yo, hamburguesa de lenteja o vivir comiendo milanesa de soja. No, sino que tiene que haber un plan detrás de eso, es tanto más perjudicial. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Queremos decir, por ejemplo, que cuando la persona vive comiendo carbohidratos, o sea, comer carbohidratos no creo que sea un problema, sí es un problema que vivimos comiendo carbohidratos. Hay personas, por ejemplo, que desayunan carbohidratos, almuerzan carbohidratos, meriendan carbohidratos, cenan carbohidratos y entre medio de esas 4 comidas comen carbohidratos. Entonces, van a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hígado llega a un momento determinado en que no puede alojar más glucógeno. ¿Qué pasa esto? ¿Para qué está ese glucógeno? Está guardado para usarlo como fuente de energía cuando no hay ingreso de energía. O sea, supongamos, una persona come y hace una actividad física. Y el hígado toma esa energía, la guarda en forma de glucógeno y dentro de esa actividad la va liberando para que la persona pueda seguir funcionando, por decirlo de alguna manera. Pero imagínese usted que una persona come energía, digamos un carbohidrato, un azúcar, etc. Come. Y una parte de ella se reserva. ¿Para qué? Para usarse más adelante. Pero es que tampoco una persona que vive comiendo no le da oportunidad al hígado a sacar lo que tiene acumulado, que es una función totalmente natural de nuestro organismo. Entonces, ¿qué va sucediendo? Llega un instante en que lo tiene que ir alojando en otro lado. ¿Y dónde lo aloja? En el abdomen o en las caderas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a usar, por ejemplo, el termogen maracuyá, una de las cosas que sucede gracias a la L-carnitina es que primero vamos a sentir a través de otros componentes menos ansiedad, por lo tanto vamos a comer menos. ¿No? Es lo primero. Y lo segundo, va a estimular a que el hígado saque energías acumuladas. Las vaya sacando, que las energías acumuladas son muchísimas. 1 kilo de sobrepeso equivale a 7.000 calorías. Imagínense ustedes que la dieta diaria recomendada son entre 2.000 y 3.000 calorías. O sea, piensen ustedes que por cada kilo de sobrepeso que nosotros tenemos 2 o 3 días de energía acumulada. O sea, imagínense ustedes una persona que, por ejemplo, tiene 10 kilos, tiene 1 mes de energía acumulada. Que no significa que si deja de comer 1 mes va a bajar todo eso. No, porque el organismo tiene otros mecanismos, ¿no? Mecanismos de reserva, etcétera, ¿no? Pero vean ustedes, o sea, imagínense ustedes una persona que tiene 10 kilos de sobrepeso, tiene 70.000 calorías acumuladas. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Va permitiendo que el hígado vaya sacando esa parte grasa que tiene para que sea acumulada sea elaborada como combustible. En conclusión, lo que hace es generar con el tiempo un control de peso adecuado y sobre todas las cosas armónico. El otro elemento a tener en cuenta es la L-tirosina, que hay que entender algo, no es tiroxina, es tirosina. O sea, no tiene que ver con, digámoslo así, con la levo, ¿no? Esa es la primera historia que tenemos.
Pero hay una cuestión que es interesante de ver con la tirosina. Ayuda mucho a estimular el sistema nervioso. ¿Esto qué hace? Lo estimula en forma adaptativa. Por eso en la parte de abajo dice que actúa como un adaptógeno. Un adaptógeno o un adaptogénico es un elemento que permite adaptar al cuerpo a las diferentes vicisitudes del ambiente. O sea, tiene que ver con adaptabilidad. Puede ser por necesidades de estrés, o sea, por ejemplo, una persona que tiene estrés tendría que tomar adaptógeno. La mejor fuente nuestra de adaptógeno, la que mayor cantidad de adaptógenos tiene, es el Omniplus. Suma, Kelps, ginseng siberiano, guaraná, Nux cola, son todos adaptógenos. En este caso también la L-tirosina actúa como adaptógeno. Entonces, ayuda, por ejemplo, a hacer frente a los esfuerzos físicos y psicológicos del estrés. Por supuesto, también ayuda al control de, digámoslo así, de los estados emocionales. Recuerden ustedes que el estrés no se verifica solamente en el sistema nervioso, sino que también se verifica en las zonas íntimas de nuestro cerebro, a través de, qué sé yo, crisis con respecto al sueño, problemas digestivos, concentración, memoria, etc. Entonces, el producto ayuda mucho a eso. Por supuesto, esta parte también sirve mucho para las personas que hacen deporte o actividad porque funciona muy bien adaptando al cuerpo a la nueva función. Si es que se trata de una persona que inicia en el ejercicio y si la persona ya se ejercita, también ayuda mucho al proceso de, lo ayuda en el proceso de no permitir un desgaste inadecuado del organismo, ¿no? Y el elemento fundamental que también aparece acá son el extracto de algas marinas, que es en realidad yodo biológico, que cuando se combina con la tirosina, ayuda al funcionamiento de la glándula tiroides. Y acá decimos dos cosas. Hay mucha gente, por eso yo les decía antes que era tirosina y no tiroxina. Cuando ven extracto de algas, las personas que tienen tiroides, digo tiroides para explicarlo bien, dicen, no, yo alga no puedo consumir. La persona que tiene hipotiroidismo es fundamental que consuma yodo. Es fundamental. Entonces, y regularmente las personas que tienen sobrepeso tienen hipotiroidismo. Es muy raro encontrar una persona con hipertiroidismo con sobrepeso. ¿Por qué? Porque la persona con hipertiroidismo regularmente tiene alterado, digámoslo así, la función, a ver cómo lo explico, tiene alterado el metabolismo. Entonces no acumula grasa y muchas veces el hipertiroidismo es tan fuerte que hace que la persona, el organismo ya cuando no tiene reservas de grasa comience a consumir músculo. Entonces es muy difícil encontrar una persona con hipertiroidismo que tenga sobrepeso. Pero sí es muy común encontrar personas con hipotiroidismo que tengan sobrepeso. ¿Y por qué? Porque básicamente el hipotiroidismo lo que hace es ralentificar el metabolismo. Por lo tanto, esa persona siempre va a tener problemas de metabolismo y que no solamente va a tener las cuestiones obvias de ello, como qué sé yo, que se le resquebrajan las uñas, que la piel se le seca, se le cae el pelo, o que tiene estados temperamentales que no entienden, ¿no? O sea, de repente enojarse en una forma muy violenta, qué sé yo, deprimirse en una forma muy sin sentido, por decirlo de alguna manera. Son cuestiones muy propias del hipotiroidismo cuando está mal controlado. Sino que además son personas que, como tienen el metabolismo tan lento, como me decía alguna vez una clienta que tiene tendencia al hipotiroidismo, me decía, yo miro un alfajor y engordo como si me hubiera comido una docena. Y sí, porque realmente tiene el metabolismo muy básico, muy bajo. Y por último, y acá explico algo, esta sería la sugerencia lógica para darle de nuestros productos. Y esto tiene mucho que ver con
con lo económico. Yo les explicaba hace un rato, y creo que ahora queda claro. Termogen maracuyá y termogen de limón no son lo mismo. Y por lo tanto, no valen lo mismo. Entonces, cuando ustedes a una persona le recomiendan productos, los termogénicos pueden tener buen resultado dándole 2 sobres por día, pueden tener. No lo voy a negar porque siempre hay una excepción a la regla, pero regularmente no es así. Recuerden ustedes algo, la mayoría de las personas que realmente tienen resultados con nuestros productos termogénicos regularmente se convierten en distribuidores. ¿Y por qué? Porque descubren que ellos necesitan una mayor cantidad de nutrientes y bueno, la forma de obtenerlo es a través de hacerse distribuidor y además su propio ejemplo ya está contagiando a la familia. ¿Dónde quiero llegar con esto? Nosotros si cometemos el error de tratar de darle poco y barato, los resultados no los vamos a tener. Y si los tenemos, van a ser obras de que el organismo le funcionó de una manera extraordinaria, pero regularmente no es así. Nosotros tenemos que buscar resultados. Digámoslo así, nuestra naturaleza tiene que estar en buscar resultados. Y esta es una mejor forma de buscar resultados. Si podemos tomar 5 veces al día, incluso el Dolce Vita, el cafecino, el termogen de maracuyá, mejor. Pero por ahora, nosotros tenemos que tratar de recomendarlos de esta manera. Y yo, lo personal, cuando lo recomiendo de esta manera y la persona me dice, bueno, pero tráeme un té y me propone la idea de tomarlo 2 veces al día, yo le digo que no va a tener resultados. Qué absurdo que tome dos sobrecitos de té limón al día. ¿Por qué? Porque las personas quieren el costo del termogen de limón y los beneficios del termogen maracuyá. Y eso, lamentablemente, no se da. Dicho esto, mi parte termina. A ver, vamos a ver si... vamos a